Número 1. Nace Ingrid Bergman, famosa por su papel en Casablanca. Ingrid Bergman nació el 29 de agosto de 1915, en Estocolmo, Suecia, donde comenzó su carrera como actriz. Se formó en la prestigiosa The Royal Dramatic Theatre School y participó de su primera película. Después de protagonizar muchas películas, se trasladó a Estados Unidos, en 1939, para trabajar en una reversión de Intermezzo, lo que ocurrió 3 años de ser convocada para protagonizar junto a Humphrey Bogart la película Casablanca, de Michael Curtiz. En 1943, cuando se estrenó Casablanca, Bergman fue nominada al Oscar por su papel en la película Por quien doblan las campanas, aunque debió esperar al año siguiente, cuando fue nominada nuevamente por su labor en Luz que agoniza, para ganarlo por primera vez. A lo largo de su carrera, cosechó 5 Globos de Oro, fue la primera actriz en ganar un premio Tony y se alzó con 3 premios Oscar, récord que mucho más tarde igualaría Meryl Streep y superaría Katharine Hepburn, con 4 estatuillas. Según el Instituto Americano de Filmografía, Ingrid Bergman es considerada la 4ª actriz más importante de la historia del cine y es hoy reconocida mundialmente como una leyenda de la pantalla grande. El día de su cumpleaños número 67, el 29 de agosto de 1982, falleció en Londres, después de afrontar una extensa lucha contra el cáncer de mama. Número 2. Día Mundial del Videojuego. Cada 29 de agosto, el mundo celebra el Día Mundial del Videojuego, también conocido como el Día del Gamer. A partir del año 2008, por iniciativa de las revistas especializadas en la materia, se eligió arbitrariamente la fecha del 29 de agosto para celebrar el Día Mundial del Videojuego, más recientemente llamado Día del Gamer. La fecha conmemora y visualiza el fenómeno de los videojuegos, que nació en el año 1948, a raíz del invento de un videojuego denominado dispositivo de entretenimiento de rayos catódicos, patentado por Thomas Goldsmith y Estelle Rayman. A partir de entonces, surgieron el llamado OXO, Tennis for Duo Space War, primeros videojuegos que, aunque básicos en su funcionamiento, trascendieron fronteras y alcanzaron cierta masividad. Con el avance tecnológico, los videojuegos evolucionaron y a partir de la década de 1970 arribaron a su época de oro, con récords de venta en los países más desarrollados y una legión de fans ávidos de cualquier novedad. Hoy, los videojuegos son parte de la cultura popular de prácticamente cualquier sitio del mundo y representan un negocio con ganancias extraordinarias, entre la producción del software y el hardware que le da vida. Número 3. Muere Ingrid Bergman, famosa por su papel en Casablanca. Ingrid Bergman nació el 29 de agosto de 1915, en Estocolmo, Suecia, donde comenzó su carrera como actriz. Se formó en la prestigiosa The Royal Dramatic Theatre School y participó de su primera película. El día de su cumpleaños número 67, el 29 de agosto de 1982, falleció en Londres, después de afrontar una extensa lucha contra el cáncer de mama. Número 4. Nace Michael Jackson. Un día como hoy, en 1958, nacía en Gary, Indiana, Estados Unidos, Michael Joseph Jackson, séptimo de los 9 hijos de Joseph y Catherine Jackson y futuro rey del pop. Dueño de un carisma incomparable y un gran talento para la música y el baile, comenzó su carrera a los 11 años, junto a sus hermanos, en Jackson 5. Ya por entonces el éxito llegó a su vida como una bendición y una maldición a la vez. La presión por sostener el éxito de ventas, los avatares de la fama y las disputas con sus hermanos marcaron su infancia. Inició su carrera solista en 1979 con el disco Off the Wall. Thriller, su segundo álbum, editado en 1982, se convirtió en el disco más vendido de la historia. Sus siguientes discos mantuvieron el ritmo de ventas millonarias. Bad, 1987, Dangerous, 1991, y History, 1995, lo consolidaron como el rey del pop en todo el mundo. Dueño de una personalidad impredecible, y muchas veces incomprensible, y de una enigmática vida privada, Jackson se mantuvo en la cima de la fama durante décadas, en las que ganó 13 premios Grammy y vendió más de 750 millones de discos. Durante los años 90 su vida personal entró en un torbellino de situaciones confusas.
Fue acusado 2 veces por abusos a menores, y en 2008 perdió parte de sus propiedades por no poder afrontar deudas de más de $20 millones. En 1993, Jackson se casó con Lisa Marie Presley, hija única de Elvis Presley, de quien se separó 2 años más tarde. En 1997 se casó con Deborah Jeanne Rowe, con quien tuvo 2 hijos, Michael Joseph Jackson, Jr. y Paris Michael Catherine Jackson. En 2008 comenzaron a correr rumores acerca de su delicado estado de salud, al tiempo que sus presentaciones públicas se redujeron al mínimo. En 2009 anunció una gira despedida, que no pudo culminar. El 25 de junio de 2009 falleció, según indicaron posteriores peritajes, por una intoxicación causada por la ingesta de medicamentos para paliar el dolor. Número 5. Gottlieb Daimler patentó primera motocicleta del mundo. Gottlieb Daimler fue un ingeniero e inventor alemán. En 1870 colaboró en el desarrollo del motor de petróleo de la casa Otto. Más adelante, fue director de esta misma compañía. Después de 1882, se dedicó a la construcción de motores ligeros de gran velocidad. En 1887 patentó el motor Daimler, un motor de combustión interna de gran velocidad que constituyó un paso muy importante en la industria automovilística. Entre sus mayores inventos, se encuentra la Reitwagen, vehículo montable patentado el 29 de agosto de 1887, que puede ser considerada como la primera motocicleta del mundo. Desarrolló el motor de combustión interna. Él es el padre de la marca Mercedes-Benz, nacida de la fusión de su empresa Sociedad de Motores Daimler, con la de Carl Benz, Benz y SIA. También fue el primero en montar un motor en un vehículo de 4 ruedas, Benz lo había hecho en uno de 3 ruedas. Se lo considera también el inventor del camión. Trabajó a la par de algunos de los ingenieros más importantes de la industria automotriz, como Nikolaus Otto, creador del motor Otto, y los ya mencionados Benz y Maybach. En 2006 se abrió el Museo Mundo Daimler, museo de la empresa Mercedes-Benz, ubicado en Cannstatt, Alemania, junto al estadio de Stuttgart Gottlieb Daimler Stadion. En el museo se puede recorrer la historia de la empresa, de sus fundadores y del automóvil a la par de la historia de la humanidad. Número 6. Fue firmado el Tratado de Nanjing. El Tratado de Nanjing fue firmado el 29 de agosto de 1842, también conocido en español como Tratado de Nankín. Fue un tratado de paz entre el Imperio Británico y la dinastía china Qing, el cual marcó el final de las guerras del opio. Fueron 2 guerras que duraron de 1839 a 1842 y de 1856 a 1860 respectivamente, el punto culminante de los conflictos comerciales entre la China y el Reino Unido. El contrabando británico de opio de la India británica hacia la China y los esfuerzos del gobierno chino para imponer sus leyes contra las drogas llevaron al conflicto. El interés principal del tratado era cambiar la forma de comercio exterior que perduraba desde 1760. El tratado abolía el monopolio de las 13 fábricas en el comercio extranjero en Cantón y a cambio, se abrieran 5 puertos. Los de Cantón, Amoy, Fuzhou, Ningbo y Shanghái, donde los británicos pudieran comerciar libremente. El Imperio Británico adquirió también el derecho a enviar cónsules a estos puertos abiertos, Treaty Ports, a lo que se daba derecho a comunicarse directamente con las autoridades chinas locales. También quedó estipulado que el comercio en estos puertos estaría sujeto a unas tarifas fijas, que fueron acordadas entre los británicos y el gobierno Qing. El Tratado de Nanjing fue el primero de una serie de tratados durante el siglo XIX entre China y las naciones europeas a los que se conoce como tratados desiguales. Número 7. Fue descubierta la inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable, o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Es así que, cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una corriente inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday el 29 de agosto de 1831, quien lo expresó indicando que la magnitud del voltaje inducido es proporcional a la variación del flujo magnético, ley de Faraday.
La inducción electromagnética es el principio fundamental sobre el cual operan transformadores, generadores, motores eléctricos, la vitrocerámica de inducción y la mayoría de las demás máquinas eléctricas. Los principios de la inducción electromagnética son aplicados en muchos dispositivos y sistemas, por ejemplo, horno de inducción, motor eléctrico, generador eléctrico, transformador, batería eléctrica, inductor, tableta digitalizadora y diferencia de potencial. Número 8. Nace John Locke. Un día como hoy en el año 1632, nacía John Locke, uno de los filósofos más celebrados e influyentes de la Ilustración. John Locke nació en el pueblo de Warrington en el sudoeste de Inglaterra. Su primera publicación importante, Dos tratados sobre el gobierno civil, fue publicada de forma anónima en 1689. El segundo tratado se explaya aún más sobre las ideas de cómo y por qué funcionan las sociedades y contiene los elementos más radicales de su filosofía política. Fue este sentido del liberalismo el que influyó en los principales protagonistas de la Revolución norteamericana. En efecto, la frase vida, libertad y búsqueda de la felicidad, en la Declaración de Independencia, parece surgir directamente de las doctrinas de Locke. También concibió la idea del dogma de la tabla rasa, en directa oposición con Descartes y Platón, quienes consideraban que el ser humano tenía valores innatos que le eran inherentes. Locke prefería concebir a la mente humana como una pizarra en blanco y llegó a la conclusión de que las creencias religiosas, morales y las opiniones eran inculcadas por influencias externas. Locke murió en 1704. Por su contribución a la filosofía política y su consideración de la posición del individuo dentro de la sociedad, a veces se lo denomina el padre del liberalismo clásico, y se lo puede considerar un jugador crucial en dar forma al desarrollo del mundo moderno. Número 9. Se libró Batalla de Mohacs. La batalla de Mohacs fue un combate que supuso la derrota del ejército húngaro, a las órdenes del rey Luis II de Hungría, a manos del ejército otomano, bajo el mando del sultán Solimán el Magnífico, y que tuvo como fecha el 29 de agosto de 1526 en Mohacs, a 170 kilómetros al sur de Budapest, Hungría. La batalla apenas duró 2 horas. Las fuerzas húngaras fueron prácticamente aniquiladas, y el mismo rey murió en la batalla. Las bajas fueron de 21.000 soldados húngaros y 12.000 otomanos. Las consecuencias para Hungría fueron desastrosas. Después de 12 años de guerra civil, todo el país fue absorbido por el Imperio turco. Solo el tercio oriental, incluida Transilvania, mantuvo cierta autonomía. La monarquía húngara fue destruida, y Fernando I, hermano de Carlos V y heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, fue nombrado monarca de la parte de Hungría que habían dejado los turcos, y de Bohemia, que permaneció intacta. Desde entonces Hungría se convirtió en un reino protegido del Imperio Otomano. Número 10. Juan el Bautista es decapitado. Según los evangelios sinópticos, Juan el Bautista fue decapitado un día como hoy. Desde el decapitamiento de San Juan, muchas iglesias cristianas consideran al 29 de agosto como un día sagrado para conmemorar su martirio. La decapitación de San Juan el Bautista se conmemora el 29 de agosto en la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana, la Iglesia de Inglaterra, las iglesias católicas bizantina y ortodoxa oriental, junto con muchas provincias nacionales de la Comunión Anglicana. Su martirio también fue conmemorado en incontables pinturas y otras obras de arte, entre las más famosas se encuentran la decapitación de San Juan Bautista y Salomé con la cabeza de Juan el Bautista del artista italiano Caravaggio. Número 11. Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez. El 29 de agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez encabezó el Tacnazo, un golpe de Estado contra el presidente Juan Velasco Alvarado, proclamándose al día siguiente presidente de la República del Perú, como jefe de Estado en la segunda fase del proceso revolucionario de las Fuerzas Armadas. Durante su gobierno, se convocaron a elecciones generales para la conformación de la Asamblea Constituyente, debido a la presión de las marchas y huelgas de la población. Estas elecciones contaron con la participación de las fuerzas políticas del país, quienes participaron en la elaboración de la Constitución de 1979.
La segunda fase de Morales Bermúdez tuvo una duración de 5 años, periodo que culminó con las elecciones generales de 1980, que tuvo como ganador a Fernando Belaúnde. Número 12. Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. El día 02 de diciembre del 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que cada 29 de agosto se conmemora el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. La ONU, recordando que la promoción de la paz y la seguridad es uno de los propósitos y principios fundamentales de las Naciones Unidas, declaró esta jornada decidido a aumentar la conciencia y los conocimientos del público sobre los efectos de las explosiones de ensayo de armas nucleares y cualquier otro tipo de explosión nuclear, y la necesidad de ponerles fin a uno de los medios de lograr el objetivo de un mundo libre de armas nucleares. La Asamblea General de las Naciones Unidas invita a los Estados miembros de las Naciones Unidas, el sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil, las instituciones académicas, los medios de difusión y los particulares a celebrar de manera adecuada el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, entre otras cosas por medio de todo tipo de actividades educativas y de concienciación. Número 13. Creación del pueblo de Nazca, Ica. El pueblo de Nazca se creó un 29 de agosto de 1821, siendo en julio de 1885 elevado a la categoría de distrito y el 23 de enero de 1941 a provincia. Nazca está situada en la margen derecha del río Ajay y es una ciudad muy activa, beneficiada por la cantidad de turistas que llegan a visitar las milenarias líneas de Nazca. Nazca es un centro turístico importante en el Perú, siendo una de las principales urbes del sur peruano gracias a su desarrollo comercial y a los servicios que ofrece. Tiene como atractivos turísticos, además de las líneas de Nazca, ubicada en la Pampa de San José, la ciudadela de los antiguos Nazca llamado Caguachi, el cementerio de Chauchilla, el Cerro Blanco, ideal para los deportes de aventura, y el Museo Municipal de Nazca. Número 14. Día del Cartero. Un día como hoy se celebra en el Perú el Día del Cartero, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. Entre el 26 y 29 de agosto de 1944, se realizó en Lima un Congreso Panamericano de Carteros, y fue en aquella reunión en la que se acordó que en aquel día se le rinda homenaje, al considerarlo un sucesor de los chasquis y al Inca Atahualpa. Número 15. Entre otros acontecimientos importantes del 29 de agosto tenemos 1533. Los españoles pactan en Xaquixahuana, cerca de la ciudad del Cusco, imponer como nuevo soberano Inca Túpac Manco Yupanqui, hijo de Huayna Cápac, de 20 años de edad, procedente de Charcas. 1945. El huracán Katrina destruye la ciudad de Luisiana, en Estados Unidos. 1945. Nace el empresario televisivo, Ricardo Belmont Casinelli, propietario del Canal 11 de Lima y alcalde de Lima, 1989-1995. 1966. El legendario grupo The Beatles ofrecen su último concierto en el Candlestick Park de San Francisco, California, Estados Unidos, ante unas 25.000 personas. 1978. Se declara héroe de la Guardia Civil, hoy Policía Nacional del Perú, al capitán Alipio Ponce Vázquez. Won't you let the light shine through for you?